vamos a continuar con la serie que el pastor Edison Flores inició ya hace un tiempo. Y en esa serie nos habla de cómo reconocer una iglesia saludable. Nos habla de unas características, de unas marcas de una iglesia saludable. El pastor Edison, si no me equivoco, en la introducción de esta serie, que tiene alrededor de unos 8 o 9 entregas, 9 sesiones, les habló y les dijo que la iglesia, una iglesia saludable, se identifica porque es una comunidad espiritual conformada por los redimidos que arrepentidos de su pecado y de su maldad, ponen plena confianza en Cristo Jesús para ser transformados y dar gloria a Cristo y al Evangelio. Eso nos dijo el pastor Edison. Yo creo que eso es lo que era una iglesia saludable. Luego el hermano Juan Ortega creo que compartió con ustedes algo acerca de las características del liderazgo de la iglesia. Y el hermano Juan decía que el liderazgo de la iglesia no es como el liderazgo del mundo, no es como el liderazgo que comparten los gerentes, los administradores del mundo, sino que el liderazgo de la iglesia es servicio. El líder de la iglesia es servir. Y nosotros identificamos una iglesia saludable cuando el pastor, cuando sus ministros, cuando sus siervos son realmente siervos, cuando realmente sirven a la iglesia, al pueblo. Entonces, en ese orden de idea, hoy llegamos a mirar otras características de una iglesia saludable. Y entre esas características vamos a ver el carácter o las marcas que deben portar o expresar los miembros de una iglesia saludable. Y para llegar a eso, yo voy a recordarles que nosotros estamos acá en la iglesia porque fue una promesa cumplida por Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios eligió, decidió formar un pueblo para su Hijo amado. Él decidió escoger un pueblo de todas las razas y las naciones para que adoraran a su Hijo hermano, a su Hijo amado. La iglesia es el cumplimiento de la promesa, es el cumplimiento del plan redentor de Dios. Dios se apiadó de la humanidad desde antes del inicio de la humanidad y decidió, sabía que íbamos a caer y que íbamos a pecar, pero Él en su infinita misericordia decidió formar un grupo, un cuerpo para su Hijo amado que le adorara. Entonces nosotros somos el cumplimiento de esa promesa, somos el cumplimiento de ese plan redentor de Dios y nosotros somos parte de ese plan redentor de Dios. Yo no sé si a ustedes les parece poco eso, pero saber que somos parte, somos herramientas en las manos del Dios eterno, eso es el mejor regalo que podemos recibir. Desde Génesis, hermanos, Dios no solamente contempla la salvación individual, sino la salvación de un pueblo, de una comunidad que le adorara a Él, que adorara a su Hijo. Y nosotros vemos en Génesis 3:15 prometiendo la redención después de la caída de Adán. Y Dios dice, la simiente de la mujer herirá la cabeza del maligno, ¿verdad? Y más adelante en Génesis 12 y Génesis 20, más adelante en Génesis 6 al 9, Dios elige una familia de 8 personas, a Noé y sus hijos, de los cuales saldrá la descendencia de todas las naciones. Y más adelante en Génesis 12 y Génesis 22, Dios le dice a Abraham que en él serán benditas las naciones de la tierra y que en su simiente, que es Cristo Jesús, lo aclara el apóstol Pablo más adelante, serán benditas todas las naciones de la tierra. No era únicamente un pueblo, no era únicamente el pueblo que salía del lomo de Abraham. La promesa no era únicamente para Israel, los hijos de Jacob. La promesa era para todos los pueblos, las razas y todas las naciones. Seríamos benditos en Cristo Jesús y llegaríamos a ser parte de ese pueblo escogido de Dios. De hecho, Gálatas 3 nos dice que nosotros fuimos declarados hijos adoptivos en Cristo Jesús.
hijos adoptivos de Dios en Cristo Jesús. Pero vemos que en Éxodo 19, Dios le dice a Israel: ustedes me serán un pueblo de rey, de sacerdotes y gente santa. Bueno, pero si era para todas las naciones, ¿por qué únicamente Israel, según Éxodo 19? Bueno, todos sabemos que Israel deambuló por el desierto 40 años y cuando ingresó a la tierra prometida, realmente no entró en el reposo espiritual, sino que fracasó como pueblo escogido de Dios. ¿Y por qué fracasó Israel? Yo les voy a dar 3 razones, según lo que nos enseñan las Escrituras. Lo primero, la primera razón, la encontramos y nos las da el profeta Ezequiel, en Ezequiel 36, 26 al 27. Y dice Dios a Israel, a ese Israel que ha fracasado durante muchos años, les dice: os daré en el futuro, estando ellos en Babilonia, les dice por medio de Ezequiel: os daré un nuevo corazón y un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Primera razón por la que Israel fracasó. Ellos tenían un corazón de piedra y Dios promete darle a ese pueblo. Israel simplemente era la sombra de lo que venía, la iglesia. Ellos eran tipo de la iglesia, de ese pueblo formado por todas las razas y naciones. Y a ese pueblo que es la iglesia, Dios promete un nuevo corazón y un nuevo espíritu, un corazón de carne. ¿Para qué? Para que le puedan adorar en espíritu y en verdad. Primera razón por la que Israel fracasó como pueblo de Dios. Segundo, el profeta Jeremías da otra razón y nos dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, el Israel espiritual. Está hablando aquí Jeremías. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Recuerden que Dios le entregó a Moisés las leyes talladas ¿en qué? En piedra. Y ahora Dios dice que le dará su ley tallada ¿en qué? En su mente, en su corazón. La ley que Dios le da al pueblo de Israel se la da en piedra. A nosotros la iglesia, los miembros de la iglesia nos las da en la mente, las escribe en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso es que nosotros hoy podemos adorarle en espíritu y verdad. Tercera razón, Dios promete, y Cristo lo hace también, la presencia permanente del Espíritu. Jesús dijo: yo os daré otro consolador y Él los guiará a otra verdad. En Israel el Espíritu Santo llegaba a los profetas y salía nuevamente. Hoy tenemos la fortuna que la iglesia, hoy nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y Él intercede por nosotros con gritos indecibles delante del Padre. El Espíritu Santo. Entonces, ese pueblo, esa iglesia de la cual Israel era el tipo, fracasó porque eso estaba en el plan de Dios. Estaba en el plan de Dios que gente de todas las razas y naciones, como ustedes y como yo, llegáramos a ser parte del pueblo de Dios. Eso no es maldad de Dios, es que simplemente Él había abierto la puerta, una puerta por allá escondida, para que nosotros llegáramos a ser parte de ese pueblo de Dios. Si ese Dios maravilloso no deja esa puerta escondida, nosotros hoy no seríamos parte del pueblo de Dios. Pero Él la dejó, una puerta escondida ya, para que nosotros en el tiempo, en el cumplimiento de la promesa, con la llegada de su Hijo amado y con la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz, nosotros pudiéramos acceder por medio de esa puerta a ser parte del pueblo escogido de Dios. Ahora, viendo esto, ya que somos declarados hijos adoptivos de Dios por la sangre de Cristo, por medio de la sangre de Cristo, por su sacrificio perfecto, ahora sí vamos a entrar a mirar cuáles son las características de esos miembros de la iglesia verdadera, de la iglesia de Cristo. Vamos a mirar. Y entonces, aquí en las Escrituras, en Hechos 2, 42 al 47, vamos a ubicarnos en Hechos 2, 42 al 47, vamos a encontrar, y también en Hechos 4,
en Hechos 4, 32 al 37, vamos a encontrar esas marcas de los que tienen los miembros de la iglesia de Dios, la marca de la iglesia. Y sabemos que buscamos esas marcas porque a nosotros nos interesa saber que es una iglesia saludable y nos interesa saber si nosotros somos parte de esa iglesia saludable. Entonces, vamos a encontrar que en Hechos 2:42, y ahora les voy a leer Hechos 2:42 al 47, pero nos dicen que las marcas de los miembros de una iglesia saludable podemos encontrar entre otras marcas la siguiente. Primero, los miembros de una iglesia saludable perseveran en la enseñanza, la comunión y la oración. Segundo, los miembros de una iglesia saludable viven en unidad y amor práctico. Tercero, los miembros de una iglesia saludable reflejan el carácter de Cristo en su vida diaria. Esos son los 3 puntos que vamos a abordar hoy. ¿Listo? Recuerden, primero, los miembros de una iglesia saludable perseveran en la enseñanza, la comunión y la oración. Segundo, los miembros de una iglesia saludable viven en unidad y amor práctico. Y tercero, los miembros de una iglesia saludable reflejan el carácter de Cristo en su vida diaria. Entonces, teniendo en cuenta esos 3 puntos, yo voy a dar inicio, voy a ir soltando uno tras otro, pero vamos a leer antes ese texto de Hechos 2, 42 al 47. Y dice así, Hechos 2, 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a cada persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 4, 32 al 37 nos dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En esos 2 textos nosotros vamos a encontrar algunas de las marcas o algunas de las características de los miembros de una iglesia saludable. Entonces vamos con el primer punto. Los miembros de una iglesia saludable perseveran en la enseñanza, la comunión y la oración. ¿Qué es lo primero que nos está diciendo Hechos 2:42? Que los miembros de una iglesia saludable perseveran. Y esa palabra que traducen como perseverar en griego es procastereo y significa constancia continua, adhesión firme. Esa perseverancia no es temporal, es una perseverancia que nace de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que es constancia, por eso es perseverancia, porque si fuera por nosotros no perseveremos. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces no tenemos ganas de leer la palabra, muchas veces nos dormimos leyendo la palabra. Entonces aquí nosotros perseveramos es porque la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas para que perseveremos imperfectamente, pero nosotros perseveramos, o Dios persevera por nosotros. ¿En qué? Primer punto, en la doctrina de los apóstoles. Y recordemos que los apóstoles caminaron con Jesús, escucharon a Jesús, hablaron con Jesús, vieron a Jesús, lo tocaron cuando resucitó. Entonces, ¿quién más podía dar testimonio de Jesús sino aquellos que estuvieron con él? Y lo que ellos hablaban acerca de Cristo
Es lo que nosotros encontramos en las Escrituras. Ellos hablaban acerca de Cristo porque el mismo Señor Jesús les dice en Hechos 1:8, se los voy a leer, Hechos 1:8, y les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos eran testigos de Cristo por la obra del Espíritu Santo. Era el mismo Espíritu Santo hablando de Cristo a través de los apóstoles. Entonces esa dedicación constante en la doctrina constituye la enseñanza autorizada de la persona y obra de Cristo. Eso que encontramos en las Escrituras, esas enseñanzas y esa doctrina de Cristo, es la que luchan, es la que enseñan, es la que ven, es la que estudian, es la que, en la que perseveran los verdaderos miembros de una comunidad, de una iglesia saludable. Perseveran en la doctrina de Cristo, en la doctrina que fue comunicada por medio de los apóstoles, en la doctrina que descansa en las Escrituras, en lo que nosotros leemos. Si ustedes recuerdan, los de Berea eran más fieles que los otros, eran más dedicados que los otros, porque cada vez que los apóstoles hablaban algo, ellos iban en sus casas y buscaban las Escrituras para ver si era cierto lo que les estaban predicando. Entonces, los miembros de una comunidad transformada, los miembros de la iglesia saludable, perseveramos en la doctrina apostólica, y no es una dedicación temporal, sino sostenida por Dios. Si no fuera así, si no fuera sostenida por Dios, no podíamos perseverar. En nuestras fuerzas, en mis fuerzas, yo no voy a leer la palabra de Dios, porque no es de mi gusto, hermanos. Es Dios el que persevera por mí, y por eso yo le oro y le pido: Señor, no puedo. Él es el que me lleva a honrar su palabra y a buscar en su palabra lo que desconozco acerca de Él. Dios, esa dedicación sostenida viene de Dios, y la iglesia primitiva se sostenía en la doctrina apostólica porque sabían que era revelación de Dios. Era Cristo mismo quien había enseñado a los apóstoles que era lo que Dios quería para su pueblo. Hermanos, una iglesia sin enseñanza apostólica, sin enseñanza de Cristo, deja de ser iglesia en sentido bíblico. Una de las características de los miembros de una iglesia saludable es que perseveran por la acción por la obra del Espíritu Santo en la doctrina y en la enseñanza de la doctrina de Cristo. Entonces, cuando usted ve a una iglesia que persevera en el estudio, en la enseñanza de la doctrina de Cristo, en lo que está aquí en la palabra, no cosas inventadas por hombres, sabemos que esa es una iglesia saludable. La iglesia nace, crece y se edifica en la doctrina de Cristo, que es la verdad revelada. Una iglesia que no tiene enseñanza apostólica no es una iglesia bíblica, literalmente. ¿En qué otra cosa perseveraba la iglesia primitiva? Que era iglesia verdadera, en la comunión. No se trataba únicamente de reuniones sociales como la que acostumbramos a hacer, un cumpleaños, un matrimonio, el partido de Colombia-Portugal, por ejemplo. Eran reuniones en las que Cristo estaba en el centro de todo. Si había un matrimonio, celebraban ese matrimonio, pero Cristo era el centro de todo. Si había un cumpleaños o alguna reunión familiar o algo, Cristo era el centro de todo, como lo es para nosotros, iglesia saludable. Nosotros vimos el partido ayer y posiblemente nos habría dolido si Colombia hubiera perdido, pero nosotros sabemos que nosotros no estamos detrás del campeonato mundial. Nosotros queremos que Colombia gane el campeonato mundial algún día, pero nosotros sabemos que no somos ciudadanos de este mundo y que nosotros lo que buscamos es una patria celestial como la anhelaron Abraham, Isaac y Jacob. ¿O no es así, hermanos? Entonces ese partido de fútbol, aunque a nosotros nos encante, yo lo compartí con mis dos niñas y con mi esposa, lo disfrutamos y pasamos malos momentos y mi hija se ponía nerviosa viendo el partido, pero nosotros sabemos que el centro de nuestra vida es Cristo mismo.
ellos perseveraban en la comunión que es la unión con Cristo, la comunión de los hermanos en Cristo Jesús. ¿En qué otra cosa perseveraban? Ellos tenían una vida de oración, pero no era una vida de oración en la que únicamente, como la que a veces nosotros acostumbramos, Señor, necesito los alimentos, Señor, necesito una casa más grande, Señor, necesito una esposa como yo la quiero, tipo modelo, Señor. No, es una oración en la que manifestamos a Jesús total dependencia. Es la oración que hizo el publicano, no es la oración que hizo el fariseo. Señor, yo soy bueno, no soy como ese publicano. Es una oración en la que se manifiesta y se expresa nuestra total dependencia a Dios, en la que nosotros le manifestamos a Dios: no podemos en nuestra fuerza, y sin ti no podríamos alcanzar la salvación ni la vida eterna. Esa es la oración en la que nosotros, en los que los miembros de una iglesia saludable perseveran. Ahora, le pedimos a Dios por alimentos, por salud, por estabilidad social, económica, por asuntos románticos, por muchas cosas. Sí, claro que sí. Pero ¿cómo? Expresando dependencia en Dios. Si Dios algún día, yo le pido un carro que yo sueño, pongamos que esté soñando con un Ferrari, con un Lamborghini, y si Dios no me lo da y me da otro carro más barato, yo no voy a decirle: yo te pedí un Lamborghini y tú me diste otro, porque Dios sabe cuáles son mis necesidades. Le doy gracias a Dios por ese auto que me dio. Le doy gracias a Dios por esa casa que me dio, independiente si fue la que yo soñaba o no. Sé que lo que recibí fue lo que Dios sabía que era mejor para mí. Entonces, los miembros de una iglesia saludable, primer punto, para concluir ese primer punto, hermanos, perseveran en la doctrina apostólica, que es la doctrina de Cristo. Perseveran en la comunión con los hermanos, donde Cristo es el centro de todo. Y perseveran en la oración, manifestando esa oración como dependencia total a Dios. Sin Él no podemos. Somos como el publicano que dijo: Señor, no puedo. Dependencia total de Dios. Dependencia total. Si usted quiere saber si una iglesia es saludable, encuentra en sus miembros características, esas 3 características iniciales, las que nos da el versículo 2:42. ¿Cuáles? Los miembros de la iglesia saludable perseveran en la doctrina de Cristo, en la comunión unos con otros y en la oración, en señal de dependencia a Cristo. Segundo punto, hermanos. Los miembros de una iglesia saludable viven en unidad y amor práctico. Hechos 4:32 dice, Hechos 4:32 nos dice lo siguiente: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces, segundo punto, los miembros de una iglesia saludable viven en unidad, un solo corazón y un alma. Un corazón y un alma apuntando ¿a dónde? A Cristo Jesús, a Dios. Un corazón, un alma. Los miembros de una iglesia saludable viven en unidad y amor práctico. Y entonces lo que vemos aquí es que en Hechos 4 comienza una primera persecución a la iglesia. Y a pesar de esa persecución, la iglesia manifiesta una postura que debería ser contraria a la que vemos. Debería ser miedo, debería ser escape, debería ser no me importa lo que sucede con los demás. Pero no, aquí lo que la iglesia manifiesta es mayor cohesión, mayor unidad, mayor generosidad cuando está enfrentando la oposición. Lo que esa expresión un corazón y un alma está expresando es cohesión espiritual, armonía profunda. Todos iban hacia una misma meta, hacia un mismo objetivo. Iban hacia el foco de todo, que es Cristo Jesús. La unidad, muchas veces pensamos que la unidad
tiene que ver con una estructura organizacional religiosa en la que todos tenemos un puesto en la iglesia y en la que todos somos parte de un organigrama como las estructuras administrativas de las empresas. Entonces, yo soy parte del Ministerio de Enseñanza de Niños, yo soy parte del Ministerio de Enseñanza de Niñas, yo soy parte del Ministerio de Matrimonios Jóvenes, y yo no tengo que ver con los demás, porque yo tengo mi ministerio. No, eso no es unidad, no es una estructura orgánica. Cuando habla de unidad, lo que está diciendo es que hay cohesión espiritual y todos caminamos hacia el mismo objetivo. Todos buscamos una armonía profunda. No significa uniformidad absoluta, sino a Cristo como el centro de todo. Yo quiero que me acompañen ustedes a Efesios 4. Efesios 4. Y el apóstol Pablo, escribiéndolo a la gente en Éfeso, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Unidad. La unidad no tiene que ver con estructura organizacional. No la tenemos que ver como las estructuras que forman las empresas. Tenemos que ver esta unión de la que está hablando acá Hechos como una unidad espiritual en la que todos vamos en el mismo sentido, apuntando hacia nuestro objetivo, que es Cristo Jesús. Nuestro objetivo, que es Dios, un corazón y un alma. No se trata de estructura organizacional, sino del fruto del Espíritu Santo diciéndonos que somos uno en Cristo Jesús. Es a eso a lo que se refiere la unidad en espíritu. Y entonces esa unidad en espíritu, ese evangelio que apunta a la unidad de espíritu con un solo Señor, un Rey, un Cristo, un Dios y Padre de todos, nos muestra que el evangelio no solo transforma nuestra relación con Dios, sino que también transforma nuestra relación con los hermanos. Por eso es que Hechos 2:42 hacia adelante dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Los que sufrían, se sufrían del sufrimiento de los demás. Los que se alegraban con la alegría de los demás. Los que tenían necesidades eran solventadas con lo que los otros tenían. Eran todos compartiendo el pan, las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, dice Hechos 2:46. Hechos 2:45 dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad. Hermanos, esto no es socialismo, esto no es comunismo, esto es adhesión espiritual. Este es el amor reflejado al hermano, el amor que viene de Cristo Jesús. Me sufro con el hermano que está sufriendo, me alegro con la alegría del hermano, comparto con generosidad, porque es la obra del Espíritu Santo en mí, tocando mi corazón para que yo pueda ser generoso con los que lo necesitan. No se trata de filantropía humana, de dar 1.000 millones para resolver los problemas de la humanidad, porque esas son obras humanas que no nacen de un corazón regenerado, sino que nacen de un corazón egoísta. Y aunque sean buenas obras para el resto de la población, no nacen de la obra del Espíritu Santo en su vida. Entonces, no se trata de comunismo, no se trata de socialismo, se trata de compartir
porque Dios lo puso en mi corazón, de compartir con mi hermano, porque Dios lo puso en mi corazón. Y entonces ahí estamos viendo, esa unidad espiritual trae como resultado amor práctico y generosidad. Los miembros de una iglesia saludable, además de mantener la cohesión espiritual, la unidad espiritual, reflejan y expresan la vida práctica del Evangelio. Compartimos y sufrimos con nuestros hermanos porque Dios nos sostiene a nosotros por medio del Espíritu Santo. El versículo 33 de Hechos 4 nos dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Ya nos había dicho el 32 que había un solo corazón y un alma. Esa cohesión espiritual, esa unidad espiritual lleva a los hermanos a dar testimonio de Cristo sin ningún problema, sin temor. Esa unidad espiritual, esa comunión con Cristo, esa obra del Espíritu Santo en mi vida me permite dar testimonio libre de la obra de Cristo. Los apóstoles podían dar testimonio. El Señor en Hechos 1:8 les había dicho que cuando llegaran y recibieran el Espíritu Santo iban a dar testimonio de Él a todas las naciones. Los apóstoles en la iglesia primitiva dan testimonio por la obra maravillosa del Espíritu Santo. Esa unidad se reflejaba en una vida práctica. El miembro de una iglesia saludable da evidencias en la unidad, en la cohesión espiritual, en la vida práctica y en la forma en que dan testimonio del Rey. Segundo punto. El primero nos decía que los miembros de una iglesia saludable perseveraban en la doctrina, en la comunión y en la oración. El segundo punto nos acaba de decir que los miembros de una iglesia saludable mantienen la unidad, la cohesión espiritual y reflejan la vida práctica, dan testimonio libre de Cristo por causa de esa misma cohesión espiritual. Y veamos el tercer punto. Los miembros de una iglesia saludable reflejan el carácter de Cristo en su vida diaria. Hechos 2:43 dice lo siguiente: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Este temor del que está hablando aquí Hechos 2:42 no es terror, no es hacer las cosas porque tememos que Dios nos vaya a castigar y nos vaya a enviar al infierno. Este temor del que hablan aquí en las Escrituras es reverencia, es respeto, es amor por lo que alguien hizo por mí, es respeto por la obra de Cristo, por lo que Cristo hizo en mi vida. Nosotros amamos a Cristo porque Él nos amó primero. Este temor es reverencia, es una respuesta práctica, es evidencia de que amamos a Cristo porque Él nos amó primero. Por eso los hermanos, aún en persecución, como vemos en Hechos 4, se gozaban de lo que sucedía. Porque ese temor, esa reverencia por la obra de Cristo no les impedía sentirse felices cuando estaban en la persecución. De hecho, muchos de los que fueron martirizados iban felices y cantando rumbo al martirio porque daban testimonio de Cristo aún en la muerte. Se gozaban en el sufrimiento, se gozaban. ¿Por qué? Porque adoraban en espíritu y verdad. No se trata de terror por lo que Dios vaya a hacer, nos vaya a hacer y nos vaya a enviar al infierno. Se trata de reverencia y de amar a Dios en espíritu y en verdad, porque Él nos amó a nosotros primero, porque Él cambió nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, porque Él escribió la ley en mi mente y en mi corazón, porque Él puso al Espíritu Santo a habitar en mi cuerpo para que transformara mi vida y yo reflejara el carácter de Cristo. Eso además llevaba a esa transformación que reflejaban los
primeros hermanos de la iglesia primitiva les permitía dar testimonio coherente. Ya decíamos, el testimonio no era únicamente que hablaban de Cristo, sino que Hechos 2:47, miren lo que dice, Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Adoraban y alababan en espíritu y en verdad. Pero ¿tenían favor de quién? De todo el pueblo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra? Nos está diciendo es que aún la gente que no formaba parte de la iglesia, aún la gente que no conocía a Cristo, aún la gente que no conocía de la fe, los miraban de buena forma. ¿Por qué? Porque ellos reflejaban lo que era contrario al mundo. Ellos reflejaban el amor de Cristo en su vida. A ellos los perseguían y bendecían al que los maldecía. Entonces la gente decía, esta gente ¿cómo puede actuar así? Los están maltratando y ellos están bendiciendo. Los están maldiciendo y ellos están bendiciendo. Aún la gente que no conocía a Cristo, aún la gente que no quería la religión, veían que eran diferentes. El pueblo de Dios es diferente, hermanos. Si usted quiere saber si una iglesia es saludable y si usted quiere saber si los miembros de una iglesia son saludables, son verdaderos miembros, usted se va a dar cuenta que esas personas reflejan el carácter de Cristo. Son diferentes al resto del mundo. Ahora usted me dirá, no se vayan a poner tristes. Yo también me puse triste cuando comencé a estudiar este texto. Muchas veces yo no estoy reflejando el carácter de Cristo. Ni siquiera en mi propia casa. Porque mis hijas me dicen algo y yo estallo. Mi esposa me dice algo y yo estallo. Voy en la calle y cruza una moto y yo estoy a la defensiva y quiero pegarle al que... Pero recuerden que estamos en un estado de imperfección y Señor nos está santificando cada día para llevarnos a la estatura del hombre perfecto en Cristo Jesús. El hecho de que hoy me salga de los trapos por alguna cosa que me salió mal o que yo creo que me salió mal, no quiere decir que no sea un verdadero miembro de la iglesia saludable. Lo que pasa es que mi carne añora eso, que es muy diferente. ¿Listo? Pero, ¿qué sucede? El miembro de una iglesia saludable da testimonio de Cristo y su vida refleja la coherencia de su creencia, de su fe. Nosotros no hurtamos por amor a Cristo. No por la pena que nos vayan a imponer porque nos vayan a la cárcel. Nosotros sabemos que si nosotros hurtamos, asesinamos, adulteramos, estamos obrando mal en contra de Dios. Estamos pecando en contra de Dios. ¿Verdad? Entonces, coherencia, testimonio coherente. Y ese testimonio coherente lo van a ver hasta las personas que no creen en Dios, hasta las personas que no son parte de nuestra comunidad van a ver y van a decir, y estoy seguro que muchos de ustedes se lo repiten muchas veces, tú eres diferente. No todos los días me lo dicen, pero de vez en cuando me dicen, tú eres diferente. No es muy seguido, es la verdad, porque yo tengo un carácter muy fuerte, un temperamento muy fuerte, y entonces no pareciera, ¿verdad? Pero de vez en cuando me dicen, ya yo no busco meterme en los lugares donde me embriagaba hace 25, 30 años. Porque ya eso no me gusta. Y cuando me invitan a tomar ya, pero tú eres diferente. Entonces a ustedes también les ha pasado. Los miembros de una iglesia saludable, hermano, son diferentes. Reflejan el carácter de Cristo y dan testimonio coherente de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora, el mismo versículo me está diciendo que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué es lo que está diciendo? Nos está diciendo aquí que a la iglesia verdadera siempre van a llegar los hijos de Dios, porque es Dios mismo llevándolos. Usted está aquí hoy, hermano, porque Dios lo trajo. No fue porque usted fuera bueno y estaba buscando
Dios puso en su corazón esas ganas de buscarlo, esos deseos de acercarse a Él, los puso Dios en su vida, en su corazón y en su mente. Dios es el que trae su pueblo. La iglesia crece porque Dios añade cada día a los que van a ser salvos. Hermanos, no necesitamos hacer conciertos de reggaetón. No tenemos que hacer discotecas cada semana para atraer la gente, para que la iglesia crezca. Dios se va a encargar de traer, por medio del testimonio de los miembros de la iglesia, se va a encargar de traer a aquellos que van a ser salvos y la iglesia va a continuar creciendo. Una iglesia saludable depende esencialmente en crecimiento de Dios. Si hoy somos poquitos, es porque a Dios le agradó que seamos poquitos. Si hoy somos muchos, es porque a Dios le agradó que fuéramos muchos. Él cada día trae a su pueblo. Hermano, para terminar, sé que me estoy extendiendo. Lo que Hechos 2 y Hechos 4 nos están mostrando es un modelo divino es el modelo divino acerca del pueblo que Él quería formar para su hijo, el pueblo que iba a elegir para su hijo. Los miembros de una iglesia saludable, hermano, son una comunidad transformada por la obra del Espíritu Santo. Somos una comunidad transformada por la obra del Espíritu Santo. La iglesia no se trata de eventos ocasionales y semanales que hagamos, sino se trata de adorar en espíritu y en verdad, porque Dios mismo nos puso un corazón de carne que pudiéramos alabarlo y adorarlo en espíritu y en verdad. Porque Dios mismo escribió su ley en nuestra mente y en nuestro corazón para que nosotros entendiéramos lo que Él quería para nuestras vidas. Porque Él puso a habitar el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, para que nosotros pudiéramos responder de buena forma al amor al amor y la misericordia que Él había dado a nosotros. Los miembros de una iglesia saludable, hermano, son una comunidad transformada por el Espíritu Santo. No somos consumidores religiosos. No se trata de religiosidad, no se trata de hipocresía. Se trata de amar a Dios porque Él nos amó primero, porque Él puso su Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él entregó a su Hijo amado en sacrificio perfecto en la cruz para que usted y yo pudiéramos llegar a Él, porque si no, no lo hubiéramos logrado. Hermano, los miembros de una comunidad transformada perseveran en la doctrina, en la oración, en la comunión, manifiestan unidad espiritual, vida práctica, dan testimonio de Cristo, tienen temor, gozo, reverencia para con Dios y reflejan el carácter de Cristo Jesús. Ahora, si esto es cierto para nosotros, tenemos que preguntarnos, ¿nosotros somos parte de una comunidad transformada? ¿Cristo ha hecho todas esas cosas en nosotros? Yo estoy seguro que sí, que Él lo ha hecho en sus vidas. Hoy no hemos alcanzado el grado de perfección que algún día Dios nos va a llevar a tener. Pero estoy seguro que ustedes están aquí hoy porque ustedes perseveran en la doctrina, la comunión, la oración, dan testimonio de Cristo y reflejan el carácter del Señor y viven unidad espiritual y vida práctica. Ustedes se entristecen por sus hermanos, por el dolor de sus hermanos. Ustedes se alegran con las alegrías de sus hermanos. Ustedes son generosos porque Cristo ha puesto, porque el Espíritu Santo obra en sus vidas. Yo estoy seguro que ustedes hacen parte de una comunidad transformada, porque Dios ha tenido misericordia de ustedes y de mí. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos.